un buey. Vamos a ver si soy capaz de meterla para la finca. Llevaba 4 días, llevará por aquí. Veía los rastros, pero no la encontraba. Esta mañana llegué también temprano en camino a los rastros y nada. Ya la he echado para abajo, baja para abajo. Ahora la vemos. Esto es así. Estaba con la cría y al estar con la cría no se quería meter con las otras. Pues 4 días con hoy. Y se escondía. Yo me tenía que ir a las cabras, se escondía. Hoy dejé las cabras hechas para allá atrás del todo. Y digo, esta va a ir a palos, sí o sí va a entrar. Ya la he echado, a bajar por aquí por abajo. Mejor entra aquí a esta finca. Lo suyo es que entrara por la portera. Y me aprieta. Hay muchas manzanas para aquí, se ha montado para aquí y estaba para aquí a sus aires. Madre que la trajo para acá. Hasta le voy a poner un GPS cuando, porque siempre se me fuga ella. Es la única que me la lía. Ortiz de la Segureja. Quieto que mientras está colocando el móvil se me ha fugado, se me ha perdido. Aquí está. Vamos, güey. La vaca ya está cogiendo el camino para allá. Tengo aquí el pastor eléctrico, este me lo tengo que llevar. Aquí no tenemos ni siestas, ni noches, ni días. No, pero a esta le pongo yo un GPS. Ya me la he liado varios días. Ya he dicho, voy a ver toda la tarde a ver si la encuentro. Ya he estado en la portera de la finca. Y se ha dado la vuelta. Vamos a esperar a ver si que tire para allá. Vamos a saltar nosotros por aquí. Ah, va bien, va bien. Ya no tiene nada más que la salida de ir para la caña. Cuatro días fugitiva. Por las noches se saldrían, por el día estaban escondidas. Esta se fugó el otro día con Romerito. El Romerito entró. Había encontrado un agujero por el arroyo. Como se ha secado, se suben arroyo arriba. Pero esta no se me escondía. Madre mía. Los ganaderos de hoy en día están mejor enseñados, los modernos estos que nos han salido. Le echan de comer encerrado al ganado. Pero la ganadería extensiva es esto.
Todas las siestas andando, todo el día andando y todo el día andando. A que no te pare para un sitio, te pare para otro. Tengo que bajar de la sierra, que las cabras las he deshechas para allá atrás. A ver si me las llevo estas ya para allí. Lo tengo paguito a mano porque si no... Rebujoni. Y ya para arriba. Vamos, güey. Pues esta noche duermo tranquilo, que está con la otra, porque todo un miedo siempre que no se vayan por una carretera. Huelen a Jesús. Barrum tu casina me entra. Está como nublado, anoche cayeron gotas de agua. Es que te pari. Madre que los pari. Está el muchacho con el coche ahí esperándome. Le dije que abriera la portera, porque si no... Menos mal que ya me ayudan los hijos. Oh Dios, qué ocurría. Sí, mirad las nubes. Dice las cabañuelas que va a llover mucho en el otoño. Si lo estoy diciendo yo, que están las gamonas muy altas y los avisperos. A ver, se me hincha la caja del pecho. Ay, Dios mío. Ya sabéis, si queréis multiaventuras, meteros a ganaderos extensivos. Tendrás el corazón siempre a prueba de infarto y el cuerpo ejercitado. A pasar frío y calor. Qué mejor que mi prieta. Y andar de noche y de día. A luchar con la administración, que siempre te quieren poner las trabas. La administración, en vez de mirar por los 4 ganaderos de campo que estamos, a mí siempre que vienen los inspectores me dicen, que yo no sé para qué tienes ganado. Así me dicen. Ellos mismos que viven de esto. Y nos dicen que para qué tenemos ganado. El muchacho ya el día 14 se va a estudiar. Ya me corto el invierno solo. Por eso me tengo que subir las vacas para arriba estas ya. Y ya estamos para allá arriba para la base y estoy yo para ir con todo el ganado y se acabó. Allí me he quedado a dormir y fuera. Hoy golosa, golosa. Porque mejor que me aprieta. Chaquetona. Gustarte y estar acostumbrado a eso, a disgusto y cosas malas. Porque buenas cosas hay muchas, pero
A ver quién se está toda la siesta buscando una vaca. ¡Acá! A ver quién se está. Bueno, los que estamos a campus, sí. ¡Acá! Esa golosa, le vamos a poner el GPS a esa. 4 días está fugaz. Solamente veía los rastros por las mañanas. Esta mañana igual. Nada más que rastros y rastros. De hecho, esta tenemos que entallar. Vete los zumbidos. Vamos, uy. Vamos. ¡Acá! Tengo aquí echar unas alpacas que coman estas. Las otras están para allá atrás en un montón de paja que le tengo. ¡Vamos, güey! Bueno, dale, que lo paséis bien. Ahí está la pantoja. Está cebada de gorda la pantoja. ¡Acá! ¿Me está cantando? Pues nada, nos vamos, dale, que lo paséis bien. Me voy a las cabras.